Marcus Rivera estaba sentado a la larga mesa de madera del salón de música. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie mientras miraba su reloj por 10ª vez en 5 minutos. Eran las 3 de la tarde y llevaba 3 horas seguidas escuchando a jóvenes músicos tocar el violín. Se suponía que las audiciones para la Orquesta Juvenil Metropolitana serían emocionantes. Se suponía que le ayudarían a encontrar al próximo gran talento. En cambio, Marcus se sentía cansado y decepcionado. El director musical tenía 52 años y llevaba 20 trabajando con jóvenes músicos. Había escuchado a miles de niños tocar el violín, el piano y otros instrumentos. Algunos eran buenos, otros pésimos, pero muy pocos eran realmente especiales. Hoy parecía uno de esos días en los que nadie lo sorprendería. Marcus vestía su habitual traje oscuro y corbata. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado y sus zapatos estaban lustrados. Todo en él transmitía profesionalidad y seriedad. Los padres que llevaban a sus hijos a las audiciones siempre parecían nerviosos a su alrededor. Quizás era porque rara vez sonreía durante las audiciones. Quizás era porque tenía fama de ser muy exigente con quien podía unirse a su orquesta. La Orquesta Juvenil Metropolitana no era un grupo musical cualquiera. Era una de las mejores orquestas juveniles del país. Cada año se presentaba en el Carnegie Hall de Nueva York. Músicos famosos habían tocado en esta orquesta cuando eran jóvenes. Ser aceptado era como ganar un premio. Podía cambiar la vida de un joven para siempre. Sarah Meads, la asistente de Marcus, estaba sentada junto a él en la mesa. Tenía 28 años y llevaba 3 trabajando con Marcus. Sarah había estudiado música en la universidad y entendía lo difícil que era encontrar verdadero talento. Tomaba notas de cada estudiante que se presentaba a la audición. También preparaba cartas de rechazo para quienes no entraban en la orquesta. La sala de audiciones era amplia y luminosa. Los altos ventanales dejaban entrar la luz del atardecer. Un piano de cola se encontraba en un rincón. Su superficie negra reflejaba la luz. Los atriles estaban ordenados por toda la sala. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos famosos y actuaciones anteriores de orquestas. La sala estaba diseñada para que los jóvenes músicos se sintieran importantes, como si ya formaran parte de algo especial. Pero Marcus no sentía la magia ese día. La mañana había comenzado prometedora. Una niña de 13 años de la Academia Privada de Música había tocado una pieza de Mozart a la perfección. Claramente había practicado durante meses. Su técnica era perfecta y nunca fallaba una nota. Pero algo faltaba. No había alma en su forma de tocar. Sonaba como si estuviera leyendo un libro en lugar de contar una historia con su música. Después de ella llegó un niño que había estado tomando clases de violín desde los 4 años. Sus padres habían gastado miles de dólares en profesores particulares e instrumentos caros. El niño tocaba bien, pero Marcus se dio cuenta de que no amaba realmente la música. Solo estaba allí porque sus padres querían que estuviera. Su forma de tocar era correcta, pero fría. Luego llegaron unos gemelos que querían unirse a la orquesta. Tocaron un dúo juntos, y su ritmo era perfecto. Pero Marcus ya había visto esto antes. Familias ricas que podían permitirse los mejores profesores e instrumentos. Niños que parecían perfectos en teoría, pero que nunca habían luchado por nada en sus vidas. Su música era limpia y correcta, pero no lo conmovía. Para la hora del almuerzo, Marcus había escuchado a 15 jóvenes músicos. Ninguno le había puesto la piel de gallina. Ninguno le había hecho inclinarse hacia adelante en su silla con entusiasmo. Empezaba a preguntarse si esta generación de jóvenes había olvidado cómo sentir la música en sus corazones. Sarah notó que Marcus parecía frustrado. Intentó animarlo durante la pausa del almuerzo. Quizás esta tarde sea mejor, dijo mientras comían sándwiches en su oficina. Todavía nos quedan 12 audiciones más. Marcus negó con la cabeza. Me siento como si estuviera escuchando a robots tocar música, dijo. Todos suenan igual. Técnica perfecta, pero sin corazón, sin pasión.
Empiezo a pensar que deberíamos elegir a los 3 mejores músicos y listo. Pero Sara sabía que Marcus era un perfeccionista. Nunca se conformaba con lo suficiente cuando se trataba de su orquesta. Ella lo había visto rechazar a estudiantes que tocaban maravillosamente porque no tenían ese algo especial que él buscaba. También lo había visto llorar cuando un joven verdaderamente talentoso tocaba música que le conmovía. Las audiciones de la tarde comenzaban a la 1:30. Un chico de 14 años tocó una pieza de Bach. Su interpretación era limpia y precisa, pero Marcus se encontraba pensando en qué cenaría. Una chica de 15 años tocó una hermosa melodía de Vivaldi. Su trabajo con el arco era excelente, pero Marcus comenzó a organizar sus papeles mientras ella tocaba. A las 3, Marcus estaba listo para irse a casa. Había escuchado a 8 estudiantes más desde el almuerzo, y ninguno lo había impresionado. Todos eran técnicamente buenos, pero eso no era suficiente para la Orquesta Juvenil Metropolitana. Extra. Quería músicos que hicieran olvidar a la gente donde estaban cuando tocaban. Quería jóvenes que entendieran que la música no se trataba solo de tocar las notas correctas en el momento preciso. Sara miró su lista. Tenemos 4 audiciones más hoy, dijo. Luego podemos dar por terminado el día. Marcus asintió y se ajustó la corbata. Intentó parecer interesado y profesional aunque se sentía decepcionado. Los padres y estudiantes que esperaban merecían toda su atención, aunque dudaba que alguno lo sorprendiera. Fue entonces cuando oyó pasos en el pasillo, fuera de la sala de audiciones. Eran diferentes de los pasos seguros de los demás estudiantes y padres. Estos pasos eran más lentos, más cuidadosos. Chirriaban ligeramente contra el suelo pulido. Marcus miró hacia la puerta, preguntándose quién sería el siguiente. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía ni idea de que en tan solo unos minutos conocería a un joven que le recordaría porque se había enamorado de la música en primer lugar. La manija de la puerta giró lentamente y Marcus se preparó para otra audición decepcionante. Tomó su bolígrafo y se dispuso a tomar notas. Afuera, el sol de la tarde aún brillaba a través de las altas ventanas. Dentro, todo estaba a punto de cambiar. La puerta se abrió lentamente y una pequeña figura entró en la sala de audiciones. Marcus levantó la vista de sus papeles y vio a un niño que no debía de tener más de 12 años. El niño era delgado y más bajo que la mayoría de los niños de su edad. Su cabello negro estaba bien peinado, pero su ropa contaba otra historia. Llevaba un suéter viejo que le quedaba grande. Las mangas le llegaban más allá de las manos y tenía que subírselas hasta los codos. Sus vaqueros se habían lavado tantas veces que parecían desteñidos y suaves. Sus zapatillas deportivas fueron blancas una vez, pero ahora estaban grises por el uso y el paso del tiempo. Al cruzar la sala, las suelas de goma chirriaron contra el suelo brillante. Pero lo que más llamó la atención de Marcus fue el estuche de violín que llevaba el niño. Era negro y parecía muy viejo. Tiras de cinta adhesiva plateada lo sujetaban en varios puntos. Una esquina estaba abollada como si se hubiera caído muchas veces. El asa estaba envuelta en más cinta adhesiva donde el cuero original se había desgastado. Marcus sintió un ligero desánimo. En sus 20 años dirigiendo la orquesta, había aprendido que los instrumentos caros solían ser sinónimo de buena formación. Los padres que podían permitirse violines bonitos también solían poder permitirse los mejores profesores. El estuche de este chico parecía sacado de una tienda de segunda mano. Sara también se fijó en su aspecto. Ya había empezado a escribir en su tableta, preparando la típica carta de rechazo que enviaban a los alumnos que no entraban en la orquesta. Lo había hecho tantas veces que podía escribirla sin pensar. Gracias por su interés en la Orquesta Juvenil Metropolitana. Aunque su audición prometía, hemos decidido optar por otros candidatos este año. Por favor, considere audicionar de nuevo el año que viene. El chico caminó hacia el centro de la sala, donde lo esperaba un atril. Se movió con cuidado, como si intentara no hacer demasiado ruido. Recorrió con la mirada la sala,
observando las fotos de músicos famosos y el piano de cola. Parecía nervioso, pero no asustado. Marcus estudió el rostro del niño. El chico tenía ojos oscuros que parecían mayores que su edad. Había algo serio en él, algo que le hacía pensar a Marcus que había visto más de la vida que la mayoría de los niños de su edad. Pero Marcus había aprendido a no dejar que la compasión nublara su juicio. La Orquesta Juvenil Metropolitana no era una organización benéfica. Era un lugar para los jóvenes músicos más talentosos del país. ¿Cómo te llamas?, preguntó Marcus con voz formal y profesional. Jamie Chen, respondió el chico en voz baja. Su voz era suave pero clara. No tenía el tono seguro que habían usado la mayoría de los demás candidatos a la audición. Esos niños habían sido entrenados por sus padres y maestros para hablar claro y venderse. Jaime simplemente respondió a la pregunta de forma sencilla y honestamente. Marcus escribió el nombre en la parte superior de su hoja de evaluación. ¿Cuántos años tienes? Jaime. 12, señor. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el violín? Jaime pensó por un momento. Unos 6 años, creo. Quizás 7. Marcus arqueó las cejas. La mayoría de los niños que audicionaban para su orquesta habían estado tocando desde los 3 o 4 años. Empezar a los 5 o 6 años se consideraba tarde, pero anotó la información de todos modos. Sara levantó la vista de su tableta y observó cómo Jaime colocaba cuidadosamente su estuche en el suelo. El niño se arrodilló y abrió lentamente los pestillos. Eran viejos y costó un poco abrirlos. Cuando finalmente abrió el estuche, Marcus pudo ver que el interior estaba forrado con terciopelo azul descolorido. La tela estaba desgastada en algunas partes. Entonces Jaime sacó su violín y Marcus tuvo que esforzarse para no mostrar su decepción en su rostro. El instrumento era claramente muy viejo y había tenido mejores días. La madera estaba rayada en muchos lugares. Alguien había intentado reparar algunos de los daños, pero los parches eran visibles. Las cuerdas parecían haber sido cambiadas muchas veces, y el arco había sido reenvuelto con cinta negra donde la empuñadura original se había desgastado. Este no era el tipo de instrumento que producía música hermosa. Marcus había escuchado violines que valían cientos de miles de dólares. Había trabajado con estudiantes que tocaban instrumentos hechos por maestros artesanos siglos atrás. Esos violines cantaban con tonos ricos y cálidos que podrían llenar una sala de conciertos. El violín de Jaime parecía a punto de desmoronarse si tocaba demasiado fuerte. Marcus intercambió una rápida mirada con Sara. Ella arqueó las cejas ligeramente, y él supo que estaba pensando lo mismo. Esta audición probablemente iba a ser dolorosa de escuchar. Tendrían que aguantar unos minutos de tocar desafinado y chirriante, y luego decirle con delicadeza al chico que lo intentara de nuevo el año que viene. Jaime se levantó y comenzó a afinar su violín. Marcus notó que las manos del chico eran firmes y seguras mientras ajustaba las cuerdas. Algo era algo, al menos. Muchos estudiantes nerviosos tenían manos temblorosas que dificultaban la afinación. Jaime parecía conocer bien su instrumento, aunque no fuera muy bueno. Mientras Jaime afinaba, Marcus pensó en el largo día de audiciones. Estaba cansado y listo para irse a casa. Su esposa estaba preparando su cena favorita y él había prometido ayudar a su hija con la tarea. Lo último que quería era presenciar otra actuación decepcionante. Marcus se había labrado su reputación descubriendo talentos excepcionales. Con los años, había descubierto a varios jóvenes músicos que habían llegado a tocar con orquestas famosas de todo el mundo. Pero esos descubrimientos se habían vuelto menos frecuentes con el paso del tiempo. A veces se preguntaba si se estaba haciendo demasiado mayor y demasiado exigente. Tal vez esperaba demasiado de los niños. Pero entonces recordó lo que representaba la Orquesta Juvenil Metropolitana. Estos jóvenes actuarían en el Carnegie Hall. Tocarían para audiencias de miles de personas. Representarían a su ciudad y a su país en uno de los escenarios más famosos del mundo. Tenían que ser absolutamente extraordinarios. Jaime terminó de afinar su violín y miró a Marcus.
¿Qué le gustaría que tocara?, preguntó cortésmente. Marcus miró su lista de piezas obligatorias para la audición. Cada estudiante debía tocar una de 3 piezas clásicas. Eran piezas que demostraban habilidad técnica y comprensión musical. La mayoría de los estudiantes elegían la más fácil, pero incluso esa era bastante difícil. Puede tocar cualquiera de las 3 piezas de la lista de la audición. Marcus dijo que son el concierto para violín número 3 de Mozart, las 4 estaciones de Vivaldi o la parta para violín de caja número 1. Jaime asintió y pensó por un momento. Luego dijo algo que sorprendió por completo a Marcus. En realidad, señor, me preguntaba si podría tocar algo diferente, algo que yo mismo eligiera. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula ligeramente. En 20 años de dirigir audiciones, muy pocos estudiantes habían pedido cambiar los requisitos. Por lo general, cuando lo hacían, era porque no se habían preparado adecuadamente o porque querían presumir. Ninguna de las 2 razones le impresionó. Sara dejó de escribir y levantó la vista. Nunca antes había escuchado a un estudiante hacer esa petición. Marcus se recostó en su silla y observó el rostro de Jaime. El chico parecía serio y esperanzado, pero no exigente. Estaba pidiendo, no insistiendo, pero Marcus creía en las reglas y los estándares. Las piezas de la audición se elegían cuidadosamente para evaluar habilidades específicas. Dejar que los estudiantes tocaran lo que quisieran haría imposible compararlos de manera justa. Aún así, algo en la tranquila confianza de Jaime hizo que Marcus se detuviera. Tal vez fuera la forma en que el chico se mantenía erguido a pesar de su energía nerviosa. Tal vez fuera la forma cuidadosa en que había afinado su viejo violín. O tal vez Marcus simplemente sentía curiosidad por ver qué haría este niño inusual. La habitación estaba en silencio mientras Marcus consideraba la petición de Jaime. Fuera de las ventanas, las nubes comenzaban a cubrir el sol de la tarde. La luz en la habitación se volvió más suave y dorada. El tiempo pareció ralentizarse mientras Marcus tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Marcus se recostó en su silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que creía saber exactamente lo que estaba a punto de suceder. Él ya había visto esto antes. Jóvenes músicos niños que creían ser especiales. Niños que creían que podían impresionarlo rompiendo las reglas. En sus 20 años como director de la Orquesta Juvenil Metropolitana, Marcus había desarrollado una opinión muy firme sobre los jóvenes que creían saber más que los adultos. Había trabajado con estudiantes de las escuelas de música más famosas del mundo. Había escuchado a niños tocar piezas que a los músicos profesionales les tomaba años dominar. Estos niños habían recibido clases de profesores que habían estudiado en lugares como el Instituto Juilliard y el Instituto Curtis. Habían instruido artículos que costaban más que los coches de la mayoría. Y ahora este chico, con su estuche de violín pegado con cinta adhesiva y sus 2 suéteres grandes, quería tocar algo de su elección. A Marcus le pareció casi divertido. Acababa de pasar 3 horas escuchando audiciones cuidadosamente preparadas de niños que tenían todo lo que el dinero podía comprar. Ninguno lo había impresionado. ¿Qué le hacía pensar a este niño que podía hacerlo mejor? Marcus miró a Jaime un buen rato. El chico permanecía en silencio, sosteniendo su viejo violín, esperando una respuesta. No parecía arrogante ni exigente. Simplemente parecía esperanzado. Pero Marcus había aprendido a desconfiar de la esperanza. La esperanza no compensaba la falta de formación ni del equipo adecuado. Muy bien, dijo Marcus finalmente. Su voz era fría y formal. ¿Quieres tocar algo de tu elección? Supongo que puedo dedicarme unos minutos para escuchar lo que crees que me impresionará. Sara levantó la vista de su tableta con sorpresa. En todo el tiempo que llevaba trabajando con Marcus, nunca lo había oído hablar a un niño de forma tan brusca. Por lo general, era profesional pero educado con los candidatos a las audiciones. Incluso cuando se sentía decepcionado, intentaba animarlos,
pero algo en la petición de Jaime lo había molestado claramente. Marcus se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. Sus ojos grises miraban directamente a Jaime, y su expresión era seria y desafiante. «Déjame decirte algo, jovencito», continuó Marcus. «He trabajado con músicos talentosos durante más de 20 años. He escuchado todas las piezas de música para violín que valen la pena escuchar. He trabajado con estudiantes que luego tocaron con la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica de Londres. He descubierto a jóvenes que ahora dan conciertos como solistas por todo el mundo». Jaime escuchó en silencio, pero Marcus pudo ver que sus palabras estaban surtiendo efecto. Los hombros del chico se tensaron ligeramente y agarró su violín con un poco más de fuerza. «Bien», pensó Marcus. Tal vez esto le enseñaría a respetar el proceso de audición. «He trabajado con estudiantes de Juilliard», continuó Marcus. «Estudiantes del Instituto Curtis, estudiantes de la Real Academia de Música de Londres. Estas escuelas solo aceptan a los mejores jóvenes músicos del mundo. Sus alumnos tienen acceso a instrumentos fabricados por maestros artesanos hace cientos de años. Tienen profesores que han tocado con las mejores orquestas y estudiado con los más grandes maestros». Sara se sintió incómoda al escuchar a Marcus hablar así. Sabía que era un profesor exigente, pero nunca lo había visto intentar intimidar a un niño. Jaime tenía solo 12 años y había hecho una pregunta sencilla. No merecía que lo sermonearan así. Pero Marcus no había terminado. Se levantó de la silla y rodeó la mesa para estar más cerca de Jaime. El niño tuvo que levantar la vista para mirarlo a los ojos. «Estos estudiantes practican durante horas todos los días». Marcus dijo, «Ellos tocan el violín desde que tenían 3 o 4 años. Tienen una técnica perfecta y años de formación profesional. Entienden la teoría musical y la composición. Pueden leer piezas que nunca han visto». Jaime asintió levemente, pero no apartó la mirada ni se echó atrás. Marcus lo notó y se sintió aún más molesto. El chico debería estar intimidado ya. Debería estar dándose cuenta de que estaba fuera de su alcance y pidiendo tocar una de las piezas obligatorias de la audición. «Dime», dijo Marcus, con la voz cada vez más aguda. «¿Qué te hace pensar que puedes entrar en mi sala de audiciones con tu instrumento dañado y sin formación formal y tocar algo que me haga cambiar de opinión sobre el verdadero talento musical?» La sala estaba en completo silencio. Incluso los sonidos del pasillo parecían desvanecerse. Sara contuvo la respiración, esperando a ver cómo reaccionaría Jaime. Estaba lista para intervenir y defender al chico si Marcus se pasaba de la raya. Pero Jaime no se derrumbó ante las duras palabras de Marcus. En cambio, respiró hondo y miró directamente a los ojos del director. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. «No sé si podré hacerle cambiar de opinión, señor», dijo Jaime. «Solo sé que la música es importante para mí. Es lo más importante de mi vida. Mi abuela me enseñó que la música no se trata solo de tocar las notas correctas. Dijo, se trata de contar una historia que salga del corazón». Marcus sintió un pequeño destello, pero lo apartó. No se iba a conmover con palabras bonitas de un niño. «Tu abuela», dijo Marcus con una leve mueca de desprecio. «Y supongo que era una gran música». «Lo era», respondió Jaime simplemente. «Antes de venir a Estados Unidos, tocaba en salas de conciertos de Europa. Me enseñó que el violín no es solo un instrumento. Es una voz. Y cada voz tiene algo diferente que decir». Marcus se rió, pero no fue un sonido agradable. «Salas de conciertos de Europa», repitió. «Qué conveniente. Y supongo que no hay forma de verificar esta historia». El rostro de Jaime se sonrojó ligeramente, pero no apartó la mirada. «No tienes que creer. Créame, señor. Solo tiene que escuchar». Marcus regresó a su silla y se sentó. Tomó su bolígrafo y miró su reloj exageradamente. «Bien», dijo. «Tiene exactamente 3 minutos.
3 minutos para mostrarme lo que le enseñó la formación en salas de conciertos europeas de su abuela. 3 minutos para demostrar que pertenece a la misma sala que estudiantes que han dedicado toda su vida a la música. Hizo una pausa y miró a Jaime con ojos fríos. Pero entienda esto, jovencito. Cuando pasen esos 3 minutos y haya terminado de tocar la pieza que crea que me impresionará, le explicaré por qué la técnica importa más que las historias, porque la formación adecuada importa más que la pasión, porque los instrumentos caros importan más que el corazón. Sara quería decir algo para que Marcus dejara de ser tan cruel, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Observó la cara de Jaime y vio que el chico no estaba enojado ni asustado. Simplemente parecía triste. No estaba triste por sí mismo, sino por Marcus, como si sintiera lástima por alguien que había olvidado porque la música era hermosa. Jaime se llevó el violín al hombro y colocó el arco. Cerró los ojos un momento, y al abrirlos, algo había cambiado. El chico nervioso e inseguro había desaparecido. En su lugar estaba un joven músico que sabía exactamente lo que quería hacer. ¿Qué pieza vas a tocar?, preguntó Marcus, con el bolígrafo listo para escribir. Jaime lo miró con ojos tranquilos y serios. Vox Chacan en re menor, dijo. Marcus sintió que el bolígrafo se le resbalaba entre los dedos. Sara se quedó boquiabierta. Incluso Marcus, con todas sus críticas y dudas, sabía que Jaime acababa de nombrar una de las piezas más difíciles jamás escritas para violín. Era una pieza que desafiaba incluso a los músicos profesionales. Muchos violinistas pasaron años aprendiendo a tocarla correctamente. Por un momento, Marcus sintió un atisbo de respeto por la ambición del chico. Entonces recordó el violín dañado y el estuche con cinta adhesiva. Esto iba a ser un desastre, pero al menos sería un desastre rápido. Y entonces podría enviar al chico a casa y terminar su largo día de audiciones decepcionantes. Marcus miró su reloj e hizo clic en el bolígrafo. Tus 3 minutos empiezan ahora, dijo. Jaime cerró los ojos y respiró hondo. La sala de audiciones se hizo un completo silencio. Marcus podía oír el tenue sonido del tráfico exterior y el suave zumbido del aire acondicionado. Sara se detuvo por completo, con las manos congeladas sobre la tableta. Incluso la luz del atardecer pareció detenerse al filtrarse por las altas ventanas. Por un instante, no ocurrió nada. Jaime permaneció inmóvil con el violín al hombro y el arco suspendido sobre las cuerdas. Marcus miró su reloj y golpeó la mesa con el bolígrafo. Ya estaba preparando las palabras que usaría para explicarle al chico por qué esta audición había sido una pérdida de tiempo para todos. Entonces Jaime comenzó a tocar. La primera nota que salió de su viejo violín rayado fue tan pura y clara que Marcus levantó la vista de sus papeles con sorpresa. No era el sonido chirriante e incierto que esperaba de un instrumento dañado. En cambio, era redondo y pleno, y parecía llenar cada rincón de la habitación. Jaime mantuvo los ojos cerrados mientras tocaba la frase inicial de Vox Saon. Su arco se movía suavemente sobre las cuerdas y los dedos de su mano izquierda encontraban cada uno notaba con perfecta precisión. La melodía era sencilla al principio, solo una serie de notas que introducían el tema de la pieza. Pero había algo en la forma en que Jaime tocaba esas notas simples que las hacía sonar importantes y significativas. Marcus sintió que sus cejas se alzaban ligeramente. El chico claramente conocía bien la pieza. Eso era más de lo que Marcus esperaba. Pero conocer una pieza e interpretarla con belleza eran dos cosas muy diferentes. El Chaconne era más que una simple pieza difícil. Era uno de los mayores desafíos de toda la literatura para violín. Requería no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión musical. A medida que Jaime seguía tocando, el sencillo tema comenzó a cambiar y crecer. Bach había escrito el Chaconne como una serie de variaciones, donde cada sección se volvía más compleja que la anterior. La pieza era como un viaje musical que comenzaba en un lugar tranquilo y viajaba a través de tormentas y sol antes de regresar a casa. Jaime parecía comprender este viaje a la perfección. Cuando la música exigía potencia,
Su arco presionaba más profundamente las cuerdas y su sonido se hacía más grande y fuerte. Cuando la música exigía suavidad, tocaba con mucha suavidad. Que Marcus tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar cada nota. Pero nunca perdió el ritmo básico ni la armonía subyacente que unía toda la pieza. Marcus se encontró dejando el bolígrafo sin darse cuenta. Algo extraño estaba sucediendo. El chico no solo tocaba las notas correctamente. Les estaba dando un significado. Cada frase parecía contar parte de una historia, y Marcus casi podía ver cómo se desarrollaba en su mente. Sara se había olvidado por completo de su tableta. Estaba mirando fijamente. Jaime miró a Jaime con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Había estudiado música en la universidad y creía entender cómo sonaba un buen violín. Pero nunca había escuchado algo así de alguien tan joven. A medida que la pieza continuaba, la interpretación de Jaime se volvía cada vez más compleja. El brillo exigía que el violinista tocara varias melodías a la vez, creando el sonido de una orquesta entera con un solo instrumento. Esta era la parte donde la mayoría de los jóvenes músicos fallaban. Incluso los estudiantes talentosos no solían lograr que todas las diferentes líneas musicales fueran claras y separadas, pero Jaime lo hizo sonar fácil. Su arco parecía bailar sobre las cuerdas, resaltando la melodía principal a la vez que tocaba las armonías de apoyo. La música fluía como el agua, suave y natural, como si el violín cantara la pieza en lugar de simplemente tocarla. Marcus se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Intentó concentrarse en encontrar errores en la interpretación de Jaime, pero no pudo encontrar ninguno. La entonación del chico era perfecta. Su ritmo era firme y fuerte. Su técnica, impecable. Pero más que eso, su interpretación musical era madura y sofisticada de una manera que parecía imposible para alguien de su edad. El violín llegó a su sección más difícil, donde Bach había escrito pasajes que parecían requerir que el violinista tuviera más de 2 manos. La música saltaba entre notas agudas y graves, ritmos rápidos y melodías sostenidas, todo a la vez. Los violinistas profesionales a veces pasaban meses aprendiendo a tocar estos pasajes con precisión. Jaime los tocaba como si hubiera nacido para ello. Sus dedos volaban sobre el diapasón, encontrando cada nota con precisión y seguridad. Su arco se movía con perfecto control, creando dinámicas y colores que daban vida a cada línea musical. El viejo violín en su mano parecía transformarse en algo mágico, produciendo sonidos que Marcus solo había escuchado de los mejores instrumentos del mundo. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca antes una pieza musical la había conmovido hasta las lágrimas. Pero había algo en la forma de tocar de Jaime que la conmovía de una manera que no podía explicar. El chico no solo tocaba notas en una página. Estaba compartiendo algo profundo y personal, algo que provenía de una profunda comprensión y sentimiento. Marcus intentó mantener la compostura profesional, pero sentía que sus muros de escepticismo, cuidadosamente construidos, empezaban a derrumbarse. Esto no era lo que esperaba. Esto no era lo que se había preparado para escuchar. Esto era algo extraordinario. La pieza pasó a una sección escrita en tono mayor, y de repente la música se volvió brillante y alegre. La forma de tocar de Jaime reflejó este cambio a la perfección. Su arco rebotaba ligeramente sobre las cuerdas, creando un sonido lleno de esperanza y celebración. Pero nunca permitió que la música se volviera demasiado ligera o alegre. Comprendió que incluso las partes alegres del chicone tenían peso y significado. Marcus miró su reloj y se dio cuenta de que habían pasado más de 3 minutos. El tiempo de Jaime se había acabado según el reto que Marcus le había lanzado. Pero Marcus no hizo ningún movimiento para detener la interpretación. No podía obligarse a interrumpir algo tan hermoso y poderoso. La música seguía fluyendo del violín de Jaime como un río de sonido. Cada variación se basaba en la anterior, creando una sensación de viaje y crecimiento. Marcus empezó a comprender por qué Bach había escrito esta pieza. No era solo un ejercicio técnico ni una forma de presumir.
Era una meditación sobre la vida misma, con todas sus luchas y triunfos, sus preguntas y descubrimientos. El rostro de Jaime permanecía sereno y concentrado mientras tocaba. Sus ojos seguían cerrados, pero Marcus pudo ver que el chico estaba completamente absorto en la música. No pensaba en la audición ni intentaba impresionar a nadie. Simplemente compartía algo importante para él, algo que le había dado alguien a quien amaba. A medida que la pieza se acercaba a su conclusión, Marcus notó que le temblaban ligeramente las manos. Las juntó e intentó concentrarse en lo que estaba sucediendo. En 20 años dirigiendo audiciones, nunca había escuchado algo así. Había trabajado con prodigios y genios, con estudiantes que habían ganado concursos internacionales y tocado con orquestas famosas, pero ninguno de ellos lo había hecho sentir como la interpretación de Jaime lo hacía sentir en ese momento. El Sacan se acercaba a su enunciado final del tema principal. Después de todas las variaciones y exploraciones, Bach devolvió la música al punto de partida. Pero con toda la sabiduría y la experiencia del viaje, Jaime parecía comprenderlo perfectamente. Su interpretación se volvió más intensa y centrada a medida que se preparaba para llevar la pieza a su fin. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla, olvidándose por completo de su distancia profesional y su actitud escéptica. Ya no escuchaba como juez o crítico. Escuchaba como alguien que amaba la música y reconocía algo verdaderamente especial al escucharlo. A medida que el arco de Jaime se movía sobre las cuerdas, algo extraordinario comenzó a suceder en la sala de audiciones. La luz del atardecer que entraba por las ventanas parecía volverse más cálida y dorada. Las fotos de músicos famosos en las paredes parecían acercarse, como si también quisieran escuchar lo que este joven creaba con su violín dañado. Marcus sintió que toda su comprensión de la música comenzaba a cambiar. Durante 20 años, había creído que la gran interpretación provenía de instrumentos caros, maestros famosos y años de formación académica. Había construido su carrera encontrando estudiantes que tuvieran todas las ventajas que el dinero podía comprar. Pero Jaime estaba demostrando que todo lo que Marcus creía saber estaba equivocado. La técnica del arco del chico era impecable, pero eso no era lo que hacía especial su interpretación. Los violinistas profesionales podían tocar con una técnica perfecta. Lo que Jaime hacía iba mucho más allá de la técnica. Estaba haciendo que el violín cantara con una voz que parecía salir de su alma. Cada nota que tocaba transmitía una emoción y un significado que llegaba directamente al corazón de Marcus. Sara había renunciado a la pretensión de tomar notas. Su tableta yacía olvidada sobre la mesa mientras escuchaba con total atención. Había estudiado teoría musical y sabía lo difícil que se suponía que era el Sacan. Entendía los desafíos técnicos que Jaime sorteaba con tanta facilidad. Pero más que eso, podía sentir la historia que contaba la música. Era una historia de pérdida y esperanza, de lucha y triunfo. Era la historia de alguien que había enfrentado momentos difíciles pero que había encontrado belleza y significado en medio de las dificultades. Sara se encontró pensando en la abuela de Jaime, la mujer que le había enseñado a tocar. Casi podía imaginar a una anciana sentada con un niño pequeño, compartiendo no solo conocimientos musicales, sino también sabiduría vital a través del lenguaje de la música de violín. Marcus intentó aferrarse a su escepticismo, pero se le escapaba como arena entre los dedos. Había pasado tantos años protegiéndose de la decepción esperando lo peor de los jóvenes músicos. Era más fácil sorprenderse gratamente que esperar la grandeza y decepcionarse. Pero Jaime no le permitía esconderse tras sus muros de dudas. La música pasó a una sección donde Bach había escrito pasajes que parecían requerir que el violinista tocara armonía y melodía a la vez. La mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades con esta parte porque exigía un control total del arco y una coordinación perfecta entre ambas manos. Jaime tocó estos pasajes con naturalidad. Pero no fue solo la maestría técnica lo que asombró a Marcus. Fue la forma en que Jaime tomó decisiones musicales, lo que demostró una profunda comprensión de la pieza. Cuando la armonía requería énfasis, la resaltaba con claridad.
Cuando la melodía necesitaba destacarse por encima de todo, la hacía destacar. Comprendía la relación entre las diferentes líneas musicales y sabía cómo equilibrarlas a la perfección. Marcus se encontró inclinado hacia adelante en su silla, con los codos apoyados en la mesa. El bolígrafo se le había olvidado. Su hoja de evaluación estaba en blanco, excepto por el nombre de Jaime en la parte superior. Ya no pensaba como juez o director. Simplemente escuchaba como alguien que amaba la música y presenciaba algo milagroso. El sacón seguía desarrollándose, cada variación más hermosa que la anterior. La interpretación de Jaimes revelaba nuevas capas de significado en la música que Marcus había escuchado cientos de veces. Era como si el chico tradujera notas de caja a un lenguaje que hablaba directamente al corazón humano. Sara se secó una lágrima y esperó que Marcus no se diera cuenta. Nunca había llorado durante una audición, pero la interpretación de Jaimes la conmovía de maneras inesperadas. Había algo puro y honesto en su música que trascendía toda la pretensión y la competencia del proceso de audición. No intentaba demostrar nada ni ganar nada. Simplemente compartía algo hermoso. A medida que la pieza avanzaba por sus secciones más desafiantes, Marcus comenzó a notar detalles en la interpretación de Jaimes que revelaban la profundidad de su formación. El ver del chico era controlado y expresivo. Sus cambios de posición eran suaves y fluidos. Sus notas dobles estaban perfectamente afinadas. Estas eran habilidades que le llevó años desarrollar, pero Jaime las hacía parecer fáciles. Pero, ¿dónde las había aprendido? Marcus pensó. En la historia del niño sobre su abuela. ¿De verdad una anciana le había enseñado a tocar a este nivel? Parecía imposible, pero la evidencia estaba ante él. Jaime tocaba con la destreza y la comprensión de alguien que había estudiado con maestros durante años. La música pasó a una sección escrita en tono menor, y la atmósfera se volvió más oscura e intensa. La forma de tocar de Jaime reflejó este cambio a la perfección. Su arco presionó más profundamente en las cuerdas, creando un sonido más rico y potente. El violín parecía llorar y lamentar, expresando sentimientos indescriptibles. Marcus sintió que se le ponía la piel de gallina. Había escuchado a músicos profesionales tocar esta sección muchas veces, pero ninguno le había hecho sentir la tristeza y el anhelo que Jaime expresaba. El chico no solo tocaba las notas que Bach había escrito. Las vivía, las sentía y las compartía con todos los presentes. La sala de audiciones se había quedado en completo silencio, salvo por el sonido del violín de Jaime. Incluso el tráfico exterior parecía haberse detenido. El aire acondicionado se había apagado y no se oían pasos en el pasillo. Era como si todo el mundo contuviera la respiración para escuchar a este joven músico. Sara miró a Marcus y vio que su rostro había cambiado por completo. La expresión escéptica y desafiante había desaparecido. En su lugar había algo que nunca antes había visto: asombro. Marcus parecía alguien que presenciaba un milagro y no podía creer lo que veía. El sacán llegaba a sus últimas secciones, y la interpretación de Jaime se volvió aún más intensa y concentrada. Parecía comprender que la pieza se dirigía hacia algo importante, una conclusión que reuniría todos los temas y emociones anteriores. Su arco se movía con total confianza, y sus dedos encontraban cada nota con perfecta precisión. Marcus se dio cuenta de que había dejado de respirar. La música era tan hermosa y poderosa que temía emitir cualquier sonido que pudiera interrumpirla. Observó el rostro de Jaime y vio una concentración y una paz absolutas. El niño no luchaba con la dificultad de la música. Se dejaba llevar por ella, dejándose llevar como un río. Mientras la pieza se preparaba para su desenlace final, Marcus sintió que toda su visión del mundo cambiaba. Todo lo que había creído sobre el talento, la formación y la excelencia musical se veía desafiado por este niño de 12 años con un violín dañado. Jaime estaba demostrando que la verdadera musicalidad provenía de algo más profundo que instrumentos caros o maestros famosos. Surgió del corazón. Surgió de la comprensión.
Surgió de una conexión con algo más grande que uno mismo. Jaime tenía esa conexión y la compartía con todos los presentes. Marcus se sintió privilegiado de presenciarlo y supo que lo que escuchaba estaba cambiando su vida. Se acercaban las notas finales del Sakon y Marcus contuvo la respiración mientras esperaba escuchar cómo Jaime concluiría esta increíble actuación. Jaime tocó las notas finales del box Chacon con tanta ternura y belleza que el sonido pareció permanecer en el aire incluso después de que su arco se separara de las cuerdas. La última nota se desvaneció lentamente, como los últimos rayos de sol desapareciendo tras una montaña. Entonces se hizo un silencio absoluto. La sala de audiciones se sentía diferente ahora, como si algo sagrado acabara de suceder entre sus paredes. La luz de la tarde que entraba por las ventanas parecía más suave y apacible. Incluso el aire mismo se sentía diferente, cargado de la emoción y la belleza que Jaime había creado con su música. Marcus se quedó paralizado en su silla, mirando fijamente al niño de 12 años que acababa de ofrecer la actuación musical más increíble que jamás había presenciado. Tenía la boca ligeramente abierta y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante los últimos minutos. Cuando finalmente exhaló, salió como un suspiro largo y tembloroso. Sara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hizo ningún movimiento para enjugárselas. Nunca había experimentado algo parecido. En todos sus años de estudio de música y trabajo con jóvenes músicos, nunca había escuchado una interpretación que la conmoviera tanto. Miró a Jaime con una mezcla de asombro y gratitud, como si le hubiera dado un regalo preciado. Jaime bajó lentamente el violín y abrió los ojos. Por un instante, pareció confundido, como si regresara de un largo viaje y necesitara tiempo para recordar dónde estaba. Entonces vio a Marcus y Sara mirándolo fijamente, y una expresión de preocupación cruzó su rostro. ¿Estuvo bien?, preguntó en voz baja. Sé que fueron más de 3 minutos. Disculpen si me extendí demasiado. Marcus intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Sentía la garganta apretada y le temblaban las manos. Tuvo que carraspear 2 veces antes de poder emitir ningún sonido. ¿Dónde? Marcus empezó, luego se detuvo y volvió a carraspear. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Su voz era apenas un susurro, completamente diferente del tono áspero y desafiante que había usado antes. Sara lo miró sorprendida. En todo el tiempo que había trabajado con Marcus, nunca había escuchado tanta admiración y respeto en su voz. Jaime guardó cuidadosamente su violín en su estuche antes de responder. Parecía entender que era un momento importante y quería mostrar el debido respeto por su instrumento. Mi abuela me enseñó, dijo simplemente. Ella solía tocar en. Había tocado en salas de conciertos antes de venir a Estados Unidos. Decía que la música era el idioma del corazón y que si la hablabas con honestidad, la gente te entendería sin importar de dónde vinieras. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo se llamaba tu abuela? ¿Dónde tocaba? El rostro de Jaime se iluminó al hablar de su abuela. Se llamaba Lee Wei-chin. Tocaba el violín en Pekín, Shanghái y otras ciudades de China. Pero entonces hubo problemas en su país y tuvo que dejarlo todo y venir a Estados Unidos. Solo trajo su violín y algunas fotografías. ¿Cuándo te enseñó?, preguntó Marcus, con la voz aún suave por el asombro. Todos los días después de la escuela, respondió Jaime. Y los fines de semana, decía que la música era lo único que nadie podía quitarte. Pasara lo que pasara en tu vida, decía que mientras pudieras hacer música, nunca estarías completamente solo. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a Jaime hablar de su abuela. Podía imaginar a una anciana sentada con un niño pequeño, transmitiéndole no solo conocimientos musicales, sino también sabiduría y esperanza. ¿Es ella?, empezó Marcus, pero dudó. Tenía miedo de preguntar, pero necesitaba saberlo. Murió el año pasado, dijo Jaime en voz baja. Estuvo enferma mucho tiempo, pero me enseñó hasta el final. En su último día me hizo prometer que nunca dejaría de tocar.
Dijo que su música viviría a través de mí. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. De repente, todo cobró sentido. La madurez en la interpretación de Jaime, la profundidad de la emoción, la perfecta comprensión de la música. Todo provenía de años de aprendizaje, no solo de técnica, sino de la vida misma. De alguien que había experimentado tanto la alegría como la tristeza. Este violín, dijo Marcus, señalando el estuche de Jaime. Era suyo. Jaime asintió. Lo trajo de China. Ya no es muy bonito, pero dijo que su voz seguía siendo potente. Me enseñó que no importa lo caro que sea tu instrumento. Lo que importa es el amor que le pones a tu interpretación. Marcus se levantó de su silla y rodeó la mesa. Se movía lentamente, como si aún se estuviera recuperando de lo que acababa de experimentar. Al llegar junto a Jaime, hizo algo que dejó a Sara completamente impactada. Marcus, el exigente director, conocido por sus altos estándares y su carácter crítico, se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño de 12 años. Jamie, dijo con la voz llena de emoción. Te debo una disculpa. Te juzgué incluso antes de que tocaras una sola nota. Miré tu ropa y el estuche de tu violín y decidí que no podías tener verdadero talento. Me equivoqué. Fue poco profesional y, francamente, vergonzoso. Jaime parecía confundido. No necesita disculparse, señor. Entiendo que muchos estudiantes hacen audiciones para su orquesta. Tiene que tomar decisiones difíciles. Pero Marcus negó con la cabeza. No, no lo entiende. Lo que acaba de hacer en esta sala no fue solo una buena interpretación. Ni siquiera fue una interpretación excelente. Era algo que nunca había escuchado en 20 años trabajando con jóvenes músicos. Tienes un don que va más allá de todo lo que he conocido en toda mi carrera. Sara observó esta escena con asombro. Nunca había visto a Marcus humillarse ante nadie, y menos ante un niño. Pero la interpretación de Jaime claramente había cambiado algo fundamental en el corazón del director. Marcus extendió la mano y estrechó suavemente la de Jaime. Sería un honor tenerte en la Orquesta Juvenil Metropolitana. No solo como miembro, sino como nuestro solista destacado para nuestra actuación en el Carnegie Hall esta primavera. Los ojos de Jaime se abrieron de par en par con sorpresa. ¿En serio? ¿Quieres decir que pasé la audición? Marcus rió, y por primera vez Sara pudo recordarlo. Fue una risa cálida y genuina. ¿Pasé? Jaime, no solo pasaste. Me mostraste algo que había olvidado sobre la música. Me recordaste por qué me enamoré de ella en primer lugar. Sara se levantó de su silla y se unió a Marcus y Jaime. Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida, dijo, con la voz aún cargada de emoción. Gracias por compartir el don de tu abuela con nosotros. Jaime miró a ambos adultos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Así que realmente puedo estar en la orquesta. No solo en ella, dijo Marcus. Quiero encargarme de que el violín de tu abuela sea restaurado correctamente. También quiero ayudarte a solicitar becas en las mejores escuelas de música del país. Alguien con tu talento merece todas las oportunidades que podamos brindarle. Los ojos de Jaime se llenaron de lágrimas de alegría y alivio. Mi abuela siempre decía que la música me abriría puertas. Creo que estaría muy feliz ahora mismo. Marcus sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Este chico no solo había hecho una audición increíble. Le había recordado a Marcus el verdadero propósito de la educación musical. Nutrir y compartir el espíritu humano a través de la U. Lenguaje universal de sonido y emoción. Sí, dijo Marcus con voz llena de seguridad. Creo que sería muy feliz. Marcus se levantó de donde había estado arrodillado junto a Jaime y regresó a su silla, pero no se sentó. En cambio, apoyó ambas manos en el respaldo y miró directamente al joven que acababa de cambiar por completo su comprensión de la música y el talento. Jamie, comenzó Marcus con voz seria pero cálida. Necesito decirte algo importante. Lo que te hice hoy no fue aceptable. Cuando entraste en esta sala,
Te juzgué basándome en tu apariencia y tu equipo. Decidí que no podías tener talento incluso antes de escucharte tocar. Jaime empezó a negar con la cabeza como diciendo que Marcus no necesitaba disculparse. Pero Marcus levantó la mano suavemente. No, por favor, déjame terminar. En mis 20 años como director de esta orquesta, me he enorgullecido de ser profesional y justo. Pero hoy no fui ninguna de las dos cosas. Fui grosero contigo. Te desafié de una manera que pretendía desanimarte, no ayudarte a tener éxito. Lo siento mucho. Sara observó este intercambio con creciente respeto por su jefe. Nunca había visto a Marcus admitir que se había equivocado en nada, y mucho menos disculparse con tanta sinceridad con un niño. Pero la actuación de Jaime claramente lo había conmocionado profundamente y lo había hecho cuestionarlo todo. Creía saber cómo encontrar talento musical. Marcus volvió a rodear la mesa y le extendió la mano a Jaime. ¿Aceptas mi disculpa? Jaime miró a Marcus con sus serios ojos oscuros y asintió. Por supuesto, señor. Entiendo que escucha a muchos estudiantes todos los días. Debe ser difícil saber quién tiene verdadero talento. Ese es precisamente el problema, dijo Marcus mientras se estrechaban la mano. Creía saber cómo era el verdadero talento. Creía que venía con instrumentos caros, profesores famosos y ropa perfecta. Me has demostrado que estaba completamente equivocado. Marcus se volvió hacia Sara. Sara, por favor, cancela el resto de las audiciones de hoy. Llama a las familias restantes y reprograma las audiciones para la próxima semana. Necesito tiempo para pensar en lo que acaba de pasar. Sara asintió y comenzó a escribir en su tableta. Comprendió que Marcus necesitaba procesar el impacto emocional de la actuación de Jaime. En todo el tiempo que había trabajado con él, nunca lo había visto tan conmovido ni tan cambiado por una sola audición. Marcus volvió a mirar a Jaime. Ahora, hablemos de tu futuro. Primero, quiero que sepas que definitivamente te has ganado un lugar en la Orquesta Juvenil Metropolitana. Pero más que eso, me gustaría ofrecerte el puesto de solista destacado para nuestra actuación en el Carnegie Hall dentro de 6 meses. Jaime abrió mucho los ojos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que interpretarías una pieza solista con el acompañamiento de toda la orquesta. Serías el artista principal de uno de los conciertos más importantes del año. Miles de personas te escucharían tocar, incluyendo críticos musicales, cazatalentos y representantes de las principales escuelas de música. Jaime se sentó en una silla que Sara le había acercado. Empezaba a comprender la importancia de lo que Marcus ofrecía. Nunca he tocado con una orquesta, dijo Jaime en voz baja. Solo he tocado solo o con mi abuela. ¿Y si cometó errores delante de toda esa gente? Marcus sonrió con cariño. Jaime, después de lo que acabo de oír, no me preocupa que cometas errores, pero tienes razón en que tocar con una orquesta es diferente a tocar solo. Por eso quiero organizar sesiones adicionales de entrenamiento y práctica. Sara levantó la vista de su tableta. ¿Debería contactar a la profesora Martínez del conservatorio? Se especializa en preparar a jóvenes solistas para grandes actuaciones. Sí, excelente idea, dijo Marcus. Y también quiero encargarme de que el violín de Jaime sea restaurado como es debido. Ese instrumento tiene una voz preciosa, pero merece estar en perfectas condiciones para una actuación tan importante. Jaime miró el estuche de su violín con preocupación. ¿Cuánto cuesta eso? Mi familia no tiene mucho dinero. Marcus se arrodilló junto a la silla de Jaime. No tienes que preocuparte por el dinero. La orquesta tiene fondos específicos para ayudar a jóvenes músicos con talento. Cubriremos el coste de la restauración, las sesiones de coaching y cualquier otra cosa que necesites para prepararte para el Carnegie Hall. ¿Pero por qué harías todo eso por mí?, preguntó Jaime. Ni siquiera me conoces. Marcus pensó en cómo responder a esa pregunta. ¿Cómo podría explicar que la forma de tocar de Jaime le había recordado por qué se había convertido en profesor de música?
¿Cómo podría describir cómo la actuación del chico le había conmovido y renovado su fe en el poder de la música? Porque, dijo Marcus finalmente, lo que tienes es extremadamente excepcional y valioso. En 20 años trabajando con jóvenes músicos, nunca he escuchado a nadie tocar con la profundidad de sentimiento y comprensión que tú demostraste hoy. Sería un crimen dejar que ese talento no se desarrollara. Ra terminó de hacer sus llamadas y se unió a la conversación. Marcus tiene razón, Jaime. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. Estudié música en la universidad y he escuchado a violinistas profesionales que no podían tocar con la emoción y la belleza que nos acabas de mostrar. Jaime miraba alternativamente a Marcus y a Sara, todavía intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Hacía unas horas, había estado nervioso por una simple audición. Ahora se le ofrecían oportunidades con las que nunca había soñado. ¿Puedo preguntarte algo? Jaime le dijo a Marcus, claro que cualquier cosa. Cuando me retabas antes, cuando me hablabas de todas las escuelas famosas y los instrumentos caros, intentabas hacerme rendir. Marcus sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. Sí, admitió. Me avergüenza decirlo. Pensé que era solo otro niño que no estaba preparado para una audición seria. Quería darte una lección sobre el respeto al proceso. ¿Pero por qué cambiaste de opinión? Marcus se sentó en una silla frente a Jaime. Porque tu abuela te enseñó algo que todas esas escuelas caras y profesores famosos a veces olvidan. Te enseñó que la música no se trata de presumir ni de demostrar cuánto sabes. Se trata de compartir algo real y honesto desde el corazón. Jaime sonrió por primera vez desde que entró en la sala de audiciones. Eso era exactamente lo que solía decir. Decía que la técnica era importante, pero el sentimiento lo era aún más. Decía que si tocabas con verdadero sentimiento, la gente perdonaría los pequeños errores. Pero si tocabas a la perfección pero sin corazón, la gente olvidaría tu música en cuanto terminara. Tu abuela era una mujer sabia, dijo Marcus, y sin duda una excelente profesora. Eres la prueba viviente de su sabiduría y habilidad. Sara sacó un calendario y se lo mostró a Marcus. ¿Cuándo deberíamos programar la primera sesión de entrenamiento de Jaime con el profesor Martínez? Marcus miró a Jaime. ¿Qué te parece el próximo sábado por la mañana? Eso te daría una semana para acostumbrarte a la idea de estar en la orquesta antes de empezar la preparación intensiva para el Carnegie Hall. Jaime asintió con entusiasmo. Eso suena perfecto. Tengo muchas ganas de aprender de un verdadero profesor, se rió Marcus. Jaime, después de lo que escuché hoy, creo que la profesora Martínez podría aprender tanto de ti como tú de ella. Mientras planeaban el futuro de Jaime con la orquesta, Marcus sintió una emoción y un propósito que no había experimentado en años. Este chico iba a recordarles a todos los que lo escucharan tocar el verdadero poder y la belleza de la música. Y Marcus se aseguraría de que Jaime tuviera todas las oportunidades para compartir su extraordinario don con el mundo. 6 meses después, Marcus estaba entre bastidores del Carnegie Hall, observando a Jaime prepararse para la actuación más importante de su joven vida. La famosa sala de conciertos estaba llena con casi 3.000 personas, todas esperando escuchar el concierto de primavera de la Orquesta Juvenil Metropolitana. Pero esta noche era especial. Esta noche, un niño de 12 años con un violín restaurado iba a mostrarle al mundo lo que su abuela le había enseñado sobre música. Jaime permaneció en silencio junto a Marcus, con el estuche del violín en las manos. El estuche era el mismo que había traído a su audición, aún sujeto con cinta adhesiva. Pero dentro estaba el violín de su abuela, restaurado a su belleza original por uno de los mejores luthieres del país. Los arañazos habían sido cuidadosamente reparados, el barniz renovado y se habían instalado cuerdas nuevas. Pero Jaime insistió en quedarse con el viejo estuche, diciendo que le recordaba su experiencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcus en voz baja. Jaime le sonrió, nervioso, pero emocionado. Mi abuela siempre decía que un poco de nerviosismo era bueno porque significaba que te importaba hacerlo bien.
Marcus asintió. Durante los últimos 6 meses, había llegado a conocer bien a Jaime gracias a sus sesiones semanales de entrenamiento. El chico había ganado confianza y habilidad, pero nunca había perdido la humildad y la gracia que impresionaron a Marcus desde el principio. Las sesiones de entrenamiento con el profesor Martínez habían sido extraordinarias. La distinguida profesora, que había trabajado con algunos de los violinistas más famosos del mundo, se mostró escéptica cuando Marcus la llamó por primera vez. Ella había aceptado trabajar con Jaime principalmente como un favor a Marcus. Pero después de su primera sesión, llamó a Marcus asombrada. ¿Dónde encontraste a este niño?, le preguntó. Tiene una técnica que estudiantes del doble de su edad envidiarían, pero lo más importante es que posee una comprensión musical que algunos músicos profesionales nunca desarrollan. Su abuela debió ser una profesora extraordinaria. Con el paso de las semanas, la noticia sobre Jaime se había extendido por la comunidad de la música clásica. Los críticos musicales habían oído hablar del joven solista que actuaría en el Carnegie Hall. Varios habían solicitado entrevistas, pero Marcus había protegido a Jaime de demasiada atención, queriendo que se centrara en su música en lugar de en la publicidad. Los miembros de la orquesta se mostraron escépticos al principio cuando Marcus anunció que un niño de 12 años sería su solista principal. Muchos de ellos eran adolescentes que llevaban años tocando y sentían que merecían el honor más que un recién llegado. Pero cuando escucharon tocar a Jaime durante su primer ensayo juntos, todas sus dudas desaparecieron. Sara, que se había convertido en una hermana mayor para Jaime durante los últimos meses, apareció junto a ellos entre bastidores. La sala está completamente llena, susurró. Hay representantes de las escuelas de música de Juilliard, Curtis y el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Varios directores de orquesta profesionales también están entre el público. Jaime abrió los ojos ligeramente, pero respiró hondo y asintió. Mi abuela siempre decía que no importaba quién escuchara. Decía que si se tocaba con honestidad y amor, la música llegaría a quien necesitara escucharla. Marcus sentía una calidez familiar en el pecho cada vez que Jaime citaba a su abuela. Con el paso de los meses, había aprendido más sobre Li Guachen y su extraordinaria vida. De hecho, había sido una violinista respetada en China antes de que los problemas políticos la obligaran a huir a Estados Unidos. Había abandonado su carrera para trabajar en una fábrica y criar a su familia. Pero nunca había dejado de tocar música ni de creer en su poder. La orquesta ya estaba en el escenario afinando sus instrumentos y preparándose para el concierto. El programa de esa noche incluiría varias piezas clásicas, pero lo más destacado sería la interpretación de Jaime de Vox Chacón en re menor, la misma pieza que había tocado en su audición, pero ahora arreglada para acompañamiento orquestal completo. Marcus había trabajado durante semanas con el arreglista de la orquesta para crear una versión que apoyara y realzara la interpretación solista de Jaime sin abrumarla. El resultado fue una hermosa colaboración entre el joven solista y el conjunto completo que le dio una nueva dimensión a la obra maestra de Vox. Todos llamaron al director de escena. Era hora de que comenzara el concierto. Marcus subió al escenario entre un estruendoso aplauso. Como director de la Orquesta Juvenil Metropolitana, era muy conocido en el mundo de la música clásica. Pero esa noche, se sentía más emocionado que en años. Estaba a punto de presentar algo verdaderamente especial al mundo. La primera mitad del concierto transcurrió de maravilla. La orquesta interpretó piezas de Mozart y Vivaldi con precisión y pasión. Marcus podía sentir cómo crecía la apreciación y el entusiasmo del público, pero sabía que todos esperaban la segunda mitad, cuando Jaime subiría al escenario. Durante el intermedio, Marcus regresó a los bastidores para ver cómo estaba Jaime. El chico estaba sentado tranquilamente, sosteniendo su violín y practicando patrones de digitación en el aire. Parecía tranquilo y concentrado. ¿Listos?, preguntó Marcus. Jaime se levantó y sonrió. «Listos». Cuando comenzó la segunda mitad, Marcus regresó al escenario con Jaime a su lado. Los aplausos del público fueron cálidos y alentadores,
pero Marcus percibió su curiosidad. Muchos de ellos nunca habían oído hablar de Jaime Chen y se preguntaban qué podría ofrecer este joven para justificar su presentación en el Carnegie Hall. Marcus levantó su batuta y miró a Jaime, quien había colocado su violín y esperaba el contratiempo. Por un instante, Marcus se transportó a aquella tarde de hacía 6 meses, cuando se había mostrado tan escéptico y desdeñoso, a cuanto había aprendido desde entonces, a cuanto Jaime le había enseñado a mantener la mente y el corazón abiertos. La orquesta comenzó la suave introducción que dio paso al solo de Jaime. Marcus observó el rostro del chico y vio completa concentración y paz. Jaime no pensaba en los famosos del público ni en los críticos que podrían reseñar su actuación. Pensaba en su abuela y en la música que ella le había enseñado a amar. Cuando Jaime empezó a tocar, el efecto en el público fue inmediato y profundo. La misma magia que había transformado la sala de audiciones hacía 6 meses ahora llenaba toda la sala de conciertos. La gente que antes susurraba o se movía en sus asientos se quedó completamente en silencio. La música que fluía del violín de Jaime era tan pura y hermosa que parecía detener el tiempo. Marcus dirigió la orquesta con lágrimas en los ojos mientras veía a Jaime compartir el don de su abuela con 3,000 personas. El niño tocó con la misma honestidad y emoción que al principio habían asombrado a Marcus. Pero ahora su técnica era aún más pulida y su confianza era total. Al terminar la pieza, el silencio se prolongó durante varios segundos antes de que el público estallara en la ovación de pie más larga que se recuerda en los últimos tiempos en el Carnegie Hall. La gente lloraba, vitoreaba y gritaba «¡Bravo!» desde todos los rincones de la sala. Jaime hizo una elegante reverencia y luego miró a Marcus con una sonrisa que parecía decir «Lo logramos, abuela. Compartimos tu música con el mundo». Después del concierto, Marcus estuvo rodeado de periodistas, representantes de escuelas de música y colegas directores, todos deseosos de saber más sobre Jaime. 3 importantes conservatorios le ofrecieron becas completas al instante. Una famosa compañía discográfica quería hablar con él sobre la posibilidad de grabar un álbum. Un reconocido profesor de violín se ofreció a aceptar a Jaime como alumno. Pero Marcus se aseguró de que Jaime no se sintiera abrumado por tanta atención. El futuro del chico sería brillante y lleno de oportunidades. Pero Marcus quería asegurarse de que el éxito no cambiara al humilde y elegante joven músico al que había llegado a querer como a un hijo. Más tarde esa noche, mientras recogían sus cosas para salir del Carnegie Hall, Marcus reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde la audición de Jaime. La experiencia lo había convertido en un mejor profesor y una mejor persona. Había instituido nuevas políticas para las audiciones de orquesta, asegurándose de que cada candidato fuera tratado con respeto y tuviera una oportunidad justa, independientemente de sus antecedentes o apariencia. La historia de Jaime se había vuelto legendaria en la comunidad de la educación musical. Marcus era invitado a menudo a dar conferencias sobre la importancia de mantener la mente abierta y buscar talento en lugares inesperados. Siempre terminaba estas charlas con una grabación de la actuación de Jaime en el Carnegie Hall. Y nunca se le lloró lagrimilla al público. Pero lo más importante es que Jaime le había recordado a Marcus y a todos los que lo escuchaban que la música no se trataba de competir, presumir ni demostrar nada a nadie. Se trataba de compartir lo más profundo del corazón humano a través del lenguaje universal del sonido y la emoción. Al salir del Carnegie Hall hacia la noche neoyorquina, Marcus puso la mano en el hombro de Jaime y sonrió. «Tu abuela estaría muy orgullosa de ti esta noche». Jaime miró las estrellas sobre las luces de la ciudad y asintió. «Sé que lo está. La siento conmigo cada vez que toco». Marcus sabía que el viaje de Jaime apenas comenzaba. Habría muchos más conciertos, más oportunidades y más oportunidades de compartir su extraordinario don con el mundo. Pero esta noche había sido perfecta. Esta noche, un niño había honrado la memoria de su abuela y les había recordado a todos los que lo escucharon que el verdadero talento nace del corazón, no del dinero, el estatus ni los equipos caros. Y Marcus Rivera,
quien una vez fue un director escéptico que casi se pierde al mayor talento musical de su carrera, nunca olvidaría la lección que Jaime Chen le había enseñado sobre mantener la mente y el corazón abiertos a la posibilidad de los milagros.